educación sexual integral que ha generado polémica en más de un establecimiento educativo. Estamos con la docente Celeste Fierro, que ella es de la provincia de Río Negro, pero en realidad vino a participar de esta movida que se llevó adelante en la escuela media número 8. ¿Qué tal, Celeste? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muy bien. Bueno, ¿cuál es el panorama o cuál es la polémica de fondo que tiene hablar de educación sexual integral? Bueno, la verdad es que para nosotras hace ya un tiempo que la exigencia es que se puede implementar de manera efectiva la educación sexual integral en todas las escuelas, en todos los niveles. La ley ya tiene más de 10 años y hay una realidad que hay sectores que se oponen a la implementación y bueno, en este último tiempo hemos visto cómo se han agravado estas situaciones de oposición, porque no solamente con una discusión en términos de qué se podría hacer y qué no, sino, como fue acá en La Plata, interrumpiendo violentamente el establecimiento. Entonces, la verdad es que es bastante preocupante porque la realidad es que hay docentes y establecimientos que están cumpliendo esa ley y estos sectores están antidemocráticamente oponiéndose de una manera muy violenta. Y lo cierto es que tienen un peso porque están ligados a sectores religiosos, ya lo vimos con el debate por el derecho al aborto, sí, cómo se movilizó y cómo se negó la posibilidad de que sean un derecho para las mayorías. Y bueno, eso los envalentona, pero lo cierto es que son sectores minoritarios también, pero bueno, tienen un peso específico. De hecho, ha habido otros avances, como fue en Capital Federal, también en la semana el protocolo restrictivo que vuelve a tener valor, digamos, contrario al fallo de la Corte, que es el fallo FAL, para casos de abortos no punibles. Entonces, bueno, para nosotros fue muy importante haber participado el lunes, acompañando a las docentes, a los docentes y a estudiantes del Normal 8, la Normal 8, porque creemos que es así, es acompañando y exigiendo que de verdad se implemente, porque la realidad es que vivimos en una situación donde toda la vida está mucho más complicada, social, económicamente, los derechos de nuestras estudiantes y estudiantes están más vulnerados. Entonces, la ley de educación sexual integral también es para poder hacer valer los derechos. Entonces, esto la verdad es que no defienden ningún tipo de derecho, sino que están en contra de todos los derechos de las mujeres y de los niños como sujeto de derecho. Inclusive la polémica también se había generado en torno a cómo se daba en aquellos ciclos donde los nenes son más pequeños, ¿no? Y sin embargo también se puede hablar del tema. Totalmente, totalmente. De hecho, en la primera infancia lo más importante es que las niñas, los niños reconozcan su cuerpo, que puedan entender que es su cuerpo, que es su decisión, saber que no hay que tener secretos con nadie. Son cuestiones mínimas, pero que hacen que también tengan alguna persona, desde una docente o algún otro familiar, para poder contarles sobre alguna situación. Entonces, es poder alertar y es contrario a lo que levantan todos estos sectores, claro, de la sexualización de la educación, cuando en realidad es justamente para prevenir hechos de violencia, violaciones. No hay que olvidarse que la mayoría de los hechos de abuso y violaciones, el 80% son intrafamiliares. Entonces, las escuelas como instituciones públicas, el Estado es el que tiene que garantizar los derechos de nuestras niñas y niños. Entonces, por eso es tan importante seguir exigiendo la implementación real de la ESI, que tiene que ser con una perspectiva de género, feminista, disidente y transversal. Porque después lo otro es que tiene que ser transversal en toda la currícula, en todas las materias, lo podemos ver desde distintos ángulos. Entonces es muy importante seguir trabajando en este camino para que se implemente. ¿Falta información al respecto? ¿Es desconocimiento lo que hay y por eso genera tanta polémica? Yo creo que se combina, porque por un lado hay una realidad que como no simplemente y no es una política real de Estado, muchas veces pero hay una campaña nacional.
pero somos las docentes las interesadas en la formación de eso para poder transmitirlo y no como una política real del Estado, que en realidad tendría que ser con capacitaciones constantes, en servicio, poder discutir en toda la educación. Hoy muchas veces nuestras estudiantes y nuestros estudiantes están más preparados o tienen más dudas o más conocimientos que muchos docentes. Entonces hay que empezar a trabajar primero con todo el cuerpo educativo para poder transmitir a nuestros estudiantes. Y después lo otro que, más que desconocimiento de estos sectores antiderechos, lo que hay es una negación completa en el sentido de poder avanzar hacia la conquista de estos derechos. Por eso fue tan grave lo que pasó con la discusión, el debate por el derecho al aborto, porque en su momento uno de los centros, cuando estábamos discutiendo eso, de estos sectores era, no, lo primero que hay que hacer es la educación sexual integral. La realidad es que se terminó frenando el proyecto, la ley, porque ya tenía media sanción, y ahora cuando queremos avanzar en que se implemente de manera real, se oponen también a la implementación de esto. Ayer salían datos que son 7 los nacimientos de niñas menores de 15 años por día en Argentina. Entonces, necesitamos claramente educación sexual, anticonceptivos, o sea, de manera gratuita, asesoramiento, y por supuesto nosotras vamos a seguir planteando la necesidad de avanzar en el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, porque hoy los abortos se siguen realizando, esa es una realidad concreta. El problema sigue siendo el mismo, que es quiénes lo pueden realizar en condiciones de salubridad y quiénes son las que terminan padeciendo complicaciones o hasta la muerte. Entonces, es necesario poder avanzar en cada uno de estos debates. Recién yo te hablaba del tema de una falta de conocimiento sobre el tema, pero también pienso como lo mismo sucedió con el tema del aborto, ¿no? De cuando se buscaba despenalizar, que se convirtiera en ley. Yo digo, hay una falta de respeto también, ¿no? Porque no solamente es de quienes están a favor, sino de quienes están en contra. O sea, digo, el respeto no existe, es parejo en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de este tema, sucede lo mismo. Y es que hay una cuestión que a mí me parece que es clara, que cuando se le terminan los argumentos reales, empieza la falta de respeto o la violencia. Con el debate al aborto hubo una realidad, que muchísima más gente conoció cuál es la realidad en la que vivimos, porque todo el mundo empezó a decir, bueno, no estás asesinando, si lo legalizas. La realidad es que si lo legalizás y con el proyecto como estaba planteado, se reduce hasta la propia cantidad de abortos realizados, o sea, como se ha hecho en otros años, en otros países. Entonces, entender eso también es importante. Yo creo que fue un debate muy enriquecedor en el sentido de que la población en su conjunto empezó a discutir esto, ya dejando de que sea un tema tabú, sino como un problema de justicia social, de derechos humanos, de salud pública. Sí, ya el debate ha sido un progreso impresionante para nuestro país, ¿no? Sí, y se sigue mostrando día a día. O sea, lo que yo decía antes, hoy nuestros estudiantes están a la cabeza muchas veces de la defensa de sus derechos, de estas peleas, y por eso va a continuar. Ahora mismo se va a tratar en muy poquitas horas el próximo presupuesto. Y la realidad es que pone en jaque también todo esto que discutimos, porque es un presupuesto que está centralmente, su eje es en el pago de deuda externa, que es una deuda, un círculo vicioso, y se recortan todos los presupuestos en salud, en educación, en derechos sociales, porque mentirosamente hablan de que hay un aumento, pero sin contar, por ejemplo, el tema de la inflación. Entonces, si vos vas al presupuesto real, es menor que el mismo que estaba para este año. Entonces, en ese sentido también, bueno, ahora estamos por salir por el Congreso para acompañar la movilización en contra de la aprobación de este presupuesto, porque va a ser con mayor miseria, más hambre, más desocupación y menores derechos, porque la realidad es esa, que se van a estar golpeando fuertemente los derechos de la población en su conjunto. Celeste, ¿y cómo van a continuar con este tema y la implementación en las escuelas? Mira, la idea es poder seguir exigiendo
En diputados se estaba debatiendo, de hecho hubo una avanzada también bastante grande de estos sectores para que se logre implementar de manera real, nacional, y sin uno de los artículos que cuando se creó la ley fue hecho de la mano con la Iglesia, que era que cada institución terminaba definiendo cómo lo aplicaba y si lo aplicaba. En realidad nosotros entendemos que es una ley y que tiene que ser aplicado en todos los establecimientos. Entonces la pelea va a seguir siendo en ese camino para que de verdad se sancione y poder avanzar a que haya la capacitación necesaria, la implementación transversal y bueno, y que nuestras estudiantes y estudiantes tengan ese derecho tan necesario. Muchas gracias, Celeste. No, gracias a vos. Y nosotros sobre el final nos vamos con los datos del tiempo.